Ha estado bien bonito. Ya he visto el primer servicio. No habíamos ni empezado la adoración y ya estaba fluyendo el Espíritu Santo. Estaba muy, muy bonito, la verdad. Incluso este domingo me toca a mí servir. Perdón. Usted viene saltando todos los Hoy límites, sintió ¿verdad? lo que yo siento cuando vengo en ese tráfico que uno siente que nunca va a llegar. Viene bendiciendo a todos los conductores, me imagino. Y yo así, ¿verdad? ¿Cómo está? Que tengas un buen día, ¿verdad? O sea, como ahorita que venía, pues el aire. Sí. Traía una señora. Agarra aire. Y ahorita que venía traía una señora, ya señora. Ajá. Yo no sé, bueno, no estaba tan señora para manejar, estaba mayorcita, pero así venía, mire, en los dos carriles. Ay, Dios mío, y venía bailando. Y yo no hallaba si venirme para acá o venirme para acá. Yo venía nomás como a la vía o a la abajo. Vimos hasta Raquel, ¿verdad? Nos quedamos, sí. La mamá de Sansón ya no. La mamá de Sansón no, ya no. Ok, ya estamos listos. ¿Están listos? Ay, sí. Ok. Vamos pues. Ay, saluda a los que escriben. Ay, saluda a usted. Muchas gracias por escuchar Estéreo Vid 92.1 FM, transmitiendo desde la ciudad de Denver para el mundo entero. Organiza la gracia y forma la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa, con la pastora Blanquita Carías. Bendiciones, amadas hermanas. Nuevamente estamos en su programa que ha sido diseñado especialmente para usted, mujer de Dios, para las preciosas hijas del Rey que aman el hacer la voluntad de Dios y el escuchar su palabra y poder así dejarse formar conforme el Espíritu de Dios las quiere formar. Nuevamente estamos en esta cabina de radio con mi querida hermana Flor. Amén, buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde en un programa más. Esperamos de ser de mucha bendición. Amén. Amén. Entonces continuamos con el tema de la esterilidad a ser mujeres fructíferas. Este tema lo comenzamos hace 8 días. El miércoles pasado estuvimos hablando con mi querida hermana Flor acerca de estas mujeres que relata la palabra de Dios, mujeres que por un tiempo fueron estériles y que no tenían esperanza de llegar a ser esas madres que ellas anhelaban, pero que se encontraron con el inmenso poder de Dios, el extraordinario poder de Dios, su gran amor, su extraordinaria misericordia, y pudieron alcanzar eso tan anhelantes para ellas, el ser madre. Entonces estuvimos viendo, comenzando por Sara, a la cual se le dio la promesa de que iba a ser madre de naciones cuando ella era aún una mujer estéril. El Señor les da esa promesa y le dice a Abraham de que le cambiara el nombre de Sarai a Sara, porque iba a llegar a ser madre de naciones. Algo que aparentemente era imposible porque ella era estéril. Ella no podía concebir, no podía tener hijos. Pero la promesa de Dios era tan preciosa que Él estaba prometiendo precisamente lo que era imposible a la vista de ellos. Entonces, yo quiero dejar esa palabra en sus corazones, que así es nuestro Dios. Así es el Dios en el cual nosotros creemos, así es nuestro Padre eterno, que aquellas cosas que anhelamos tanto, que son
tal vez un sueño inalcanzable para nosotras, para Él es posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Escrito está en su palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Hoy queremos dejar en tu corazón, querida hermana en Cristo, amigas que nos están escuchando, queremos dejar eso en tu corazón, de que confíes en el Señor, que para Él no hay nada imposible. Entonces estuvimos viendo la vida de Sara, cómo ella llegó a ser una mujer que dio fruto, de una mujer estéril. El Señor la convierte a una mujer fructífera porque llevó mucho fruto, aunque ella solo dio a luz un hijo, que era Isaac, pero era el hijo de la promesa, y en él se cumplía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y así le nacieron sus 2 nietos, Esaú y Jacob. Y de Jacob, de su nieto Jacob, hablo de Sara ahorita, de su nieto Jacob, nacieron los 12 hijos de Jacob, más una hija. De hecho, Jacob tuvo 13 hijos, sus 12 hijos varones y su hija Dina. Entonces, fue madre de naciones, porque no solo por el pueblo de Israel, sino que también ahora ella, así como Abraham es nuestro padre por la fe, podemos decir que también Sara, ¿verdad?, es una madre para nosotros, para nosotras por la fe, porque de ella hemos aprendido mucho. Estuvimos viendo que a causa de la fe fue que ella alcanzó a ser fructífera, por lo que dice Hebreos 11, que por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz un hijo en su vejez. También vimos el caso de Rebeca. Rebeca ya llevaba 20 años de estar casada con Isaac, el hijo de Sara, y otra vez la promesa de Dios a Abraham y a Isaac parecía, ¿verdad?, que se estaba truncando esa promesa, que se estaba deteniendo a causa de la esterilidad de otra mujer. Pero aquí en Rebeca la solución que vimos es que dice que Dios oyó la oración de Isaac. Entonces aquí vemos a un hombre que intercede por su esposa. También podemos ver un hombre que interceda por su esposa, no solo para que ella se convierta en una mujer fértil en lo natural, sino que también en lo espiritual. Un verdadero varón y siervo de Dios, es su deber también interceder por las flaquezas de su esposa. También vimos el caso de Raquel. Raquel era, por decirlo así, la tercera generación, ¿verdad?, ya de Sara, de Abraham, de todas esas generaciones, porque era la esposa de Jacob, del nieto de Abraham. Pero Raquel también era estéril. Raquel era la mujer que Jacob amaba, aunque Lea era la otra esposa de Jacob y ella le había dado muchos hijos, pero la mujer deseada, la que él amaba, no podía concebir. Y el ser estéril llevó más bien al corazón de Raquel el que se levantara entre su hermana y ella un tipo de competencia. Entonces eso lo estuvimos viendo la semana pasada, pero queremos avanzar. La solución que encontramos en Raquel es que dice que el Señor, que Dios se acordó de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces, si dice que Dios se acordó, Dios se acuerda de aquellos que parecen estar olvidados, pero dice que Dios la oyó, o sea que Raquel tenía esa petición delante de Dios y ella oraba al Señor. Dios escucha nuestras oraciones, Dios nos atiende, Dios se acuerda de nosotras. Tal vez has estado pidiendo por algo y no has visto la respuesta, pero sigue confiando en el Señor, porque Él se acordará de ti y escuchará tu oración y te hará esa mujer fértil que tú deseas ser. Vamos a continuar con el tema. Nos faltan 4 mujeres. La Biblia habla de 7 mujeres que eran estériles, pero que el Señor les concede llegar a ser madres. Y vamos a continuar con la madre de Sansón. Y para eso vamos a ir al libro de Jueces en el capítulo 13 y versículo 2. Amén. Esto es en la versión Reina Valera 60 y dice así: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos.
Amén. Entonces, era la esposa de Manoa, que era la madre, la que iba a ser madre de Sansón. Sansón, un hombre que con un propósito divino Dios había traído o iba a traer a la tierra para libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero dice, cuando nosotros leemos todo el capítulo de Jueces, el capítulo 13 de Jueces, y podemos leer más a fondo la historia, dice que a esta mujer se le aparece el ángel de Jehová y le dijo, y le declara que ella es estéril y que nunca había tenido hijos, pero él le da la promesa que concebirá y dará a luz un hijo, pero le da ciertas instrucciones a ella y le dice a ella que no beba ni sidra, ni coma cosa inmunda, que no beba ningún tipo de licor, de sidra, del jugo de la vid. Pues he aquí que concebirás, le dice, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre la cabeza de su hijo. Pero lo que yo puedo ver aquí es que este hijo había sido llamado a ser nazareo. Nazareo era porque era apartado especialmente para Dios. Por eso le dice que navaja no pasaría sobre su cabeza. Por eso vemos a un Sansón de 7 trenzas, que el cabello que representa la comunión que Dios pedía de parte de este niño, ¿verdad? Para él, pero también Dios estaba pidiendo comunión y consagración de parte de la mamá de él, porque le dice a ella que concebirá y dará a luz un hijo, pero le dice, pero no bebas ni sidra ni comas cosa inmunda. Entonces aquí nos está hablando de consagración, así como el cabello de Sansón tipifica la consagración. Aquí también a ella le está hablando de consagración, porque le dice que prácticamente que se aparte para él. El ángel de Jehová se le aparece específicamente a ella en 2 ocasiones, más que al esposo se le aparece a ella. Entonces se le aparece el ángel de Jehová a esta mujer. Así como nosotras podemos decir, se nos reveló Cristo. En un momento determinado de nuestra vida, se nos reveló el Señor. Y tal vez no que nosotras lo anduviéramos buscando, sino que en su amor y en su misericordia, Dios se reveló a nuestras vidas, así como este ángel llegó con una promesa para ella. La promesa que el Señor nos dio desde el momento que Él se revela a nuestras vidas, lo primero que Él nos ofreció fue la salvación, la vida eterna. Pero también algo que el Señor demanda es que nosotras llevemos frutos para Él y para agradar al Padre. Le dio la promesa de un hijo. Cuando este ángel se le aparece, le da la promesa que va a llevar fruto. Le pide santidad a ella, lo que decía hace un momento, le pide consagración, le pide que se aparte para Él, para el Señor. El niño era elegido por Dios. Y cuando nosotros vemos las instrucciones acerca del nazareato, lo encontramos en Números, no lo vamos a leer, pero si usted para los que nos están viendo y escuchando, lo pueden buscar en sus hogares, está en Números 6, del 2 al 5. Ahí específicamente da las instrucciones de que aquel hombre o mujer que es apartado para ser nazareo, dice que no debe pasar ni navaja por su cabeza, ni deben tomar vino, ni vinagre de vino, y da varias indicaciones. Entonces podemos ver a esta mujer que tal vez no andaba ella en ese momento quizá buscando el que Dios se le apareciera, sino que Dios se acordó de ella, ¿verdad? Y se aparece y le da instrucciones precisas. Y le dice, tú eres estéril, le dice, pero yo hoy te doy la promesa. Hoy a muchas el Señor les está diciendo, te has sentido que no eres productiva, has sentido que no has dado fruto en mí, has sentido que eres inútil para mí, pero hoy el Señor te dice, eras, ya no más. Ahora el Señor te da la promesa de que vas a llevar fruto para Él, tanto en lo espiritual, pero también aquellas que escuchan, que tienen el deseo de ser madre y no han podido, lo estamos viendo desde la semana pasada. Hoy aférrate a las promesas de Dios y aprende de estas mujeres que estamos estudiando cómo ellas confiaron y creyeron a la palabra del Señor.
la madre de Sansón va, corre con su esposo y le cuenta que el ángel del Señor se le había aparecido. Nuevamente se vuelve a aparecer el ángel, juntos ven al ángel del Señor, le ofrecen ofrenda, le ofrecen holocaustos al Señor en gratitud y reconociendo que esa palabra que ella había recibido se cumpliría en sus vidas. Cuando vemos la vida de Sansón, ¿verdad, hermana Flor? Lamentablemente no terminó todo como se esperaba, pero fue útil para el pueblo de Israel porque en varias ocasiones pudo librarlos. Venía con un propósito especial. Miren, hasta hoy las 4 mujeres que hemos visto, desde Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Sansón, desde ahora estas mujeres, los hijos que ellas llegaron a tener eran hijos que traían cosas grandes en el Señor, hijos que venían con promesas extraordinarias, pero como el enemigo también se quiere anticipar para que no se cumplan esas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy Dios quiere que se levanten mujeres que le amen, que le crean, que esperen en Él, que esperen en sus promesas. Amén. También vamos a ver la vida de Ana. Ana fue otra de las mujeres que la Biblia nos enseña que era una mujer estéril, pero que el Señor le permite tener hijos. Y si vamos a 1 de Samuel, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo del 5 al 6. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que el Señor no le había concedido tener hijos. Entendemos por este texto, hermanas, de que la virtud de ser madre procede del Señor, ¿verdad? Él da a quien Él quiere dar esa virtud, pero conocemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que si se le pide, Él da. Entonces dice que aunque Jehová no le había concedido tener hijos, pero ella tenía una rival que la enojaba, la irritaba, que era Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. Entonces cuando vemos a esta rival, esto nos tipifica a un adversario, nos tipifica al enemigo. ¿Cuántas veces hay mujeres porque dice que ella la irritaba a causa de que era estéril? Porque Penina, ella sí tenía hijos. Dice la Biblia que ella sí tenía hijos, pero Ana no tenía. Aunque Ana era la esposa amada de Elcana, ella no tenía hijos y la otra se burlaba, la irritaba burlándose, menospreciándola. Me imagino yo quizás las palabras que le podía haber dicho, ¿verdad? Burlándose de ella, quizás señalándole que ella sí tenía hijos. Y le decía, pero tú no tienes, eres una mujer que no sirve, etcétera. Entonces eso a ella la aturdía y la amargaba. ¿Cuántas veces nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha querido burlar en la cara de las hijas de Dios? Aquellas hijas que anhelan agradar a Dios, pero sienten que no lo están haciendo. ¿Cuántas veces ha venido el acusador a querer decirte, mira, vas a la iglesia, dices que eres cristiana, pero no das frutos, no estás dando los frutos que el Señor quiere que dé? Y tal vez esas mujeres se sienten señaladas, se sienten improductivas, que no están haciendo nada bueno, se sienten señaladas por el enemigo y muchas de ellas se dejan influenciar, se dejan minar por la voz del enemigo cuando el enemigo les dice, ¿y qué estás haciendo ahí? Pero si mira tú cómo eres. Entonces de esa manera podemos ver esta mujer Penina irritando a Ana, porque Penina, ella decía, yo soy una mujer que llevo frutos, pero ella había dado frutos porque ella representa la carne y Ana representa el espíritu. Entonces
la carne se había llenado de frutos. Ella había dado frutos en la carne. Pero Ana, que significa gracia y significa favorecida, era una mujer temerosa de Dios, que ella quería dar frutos en el espíritu que agradaran al Señor. Entonces, la palabra nos enseña que siempre la carne se opone al espíritu, ¿verdad? Y hay una lucha entre sí, y el espíritu se resiste a la carne. Y hay una lucha entre sí. Entonces ella de alguna manera estaba presumiendo que ella sí tenía hijos, pero era la mujer no amada por el Cana, porque dice que Ana era la mujer que el Cana amaba. Entonces aquí podemos encontrar figuras muy bonitas, hermanas, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Llegó el tiempo en que Ana fue escuchada. Llegó el tiempo en que Ana llegó a dar fruto. Fíjese que dice que la irritaba cada vez que iba a la casa de Jehová a causa de su esterilidad. ¿Cuántas veces, mujer, te has sentido señalada cuando te estás preparando para ir a la casa de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado en tu mente que tú misma te dices, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Si mira cómo eres, le acabas de gritar a tu esposo. Si ni siquiera sabes ser una buena esposa, ni siquiera sabes ser una mujer sujeta, ni siquiera atiendes a tus hijos, y empiezan las acusaciones. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si mira tu caminar? Y tal vez piensas tú que son tus pensamientos, y muchas veces cedes a esa voz y dices, si es verdad, no, mejor me quedo en mi casa. De todos modos, no puedo con esto, no puedo dar fruto, no puedo ser una sierva como yo quiero. Pues esa voz interna, esa voz que escuchas, no es tu pensamiento, es la voz del enemigo que a la manera de Penina te está señalando, porque él ha visto que quizás es verdad, no has dado fruto, pero hoy es tiempo para que te levantes y comiences a dar fruto en el Señor. Otra de las cosas que vemos cuando Ana en el versículo 11 va y se dice que ella se derrama delante del Señor, ella entra al templo y dice que ella derrama, dice que hace una oración, había amargura en su alma, pero dice que ella clamó, ella oró al Señor, ella se derramó delante de Dios y suplicaba que el Señor le diera ese fruto. Tan es así que el sacerdote Elí la confunde pensando que ella estaba ebria. Y le dice, ya digiere tu vino, le dice él, pero le dice ella, no, Señor mío, no estoy ebria, le dice, simplemente que estoy acongojada de espíritu. Entonces le dice él, pues que se haga, le dice el sacerdote, así como tú le has pedido al Señor, que se cumpla tu petición. Y dice que cuando el sacerdote le dio esa palabra, ella dice que comió y dice que no estuvo más triste. Ella tomó la palabra que el sacerdote le había dado, el sacerdote del templo. Ella tomó esa palabra y dijo, yo tomo esa promesa para mí. Nosotras debemos de ser así, agarrarnos de las promesas. Hoy estamos viendo el tema, ¿verdad? De la mujer estéril a mujer fructífera. Agarrémonos de esa promesa. Puede ser que tal vez digas, no, yo para qué quiero ser fructífera si ya tengo muchos hijos. Pues el mensaje no se basa solo en lo físico, en lo natural, sino que también queremos basarlo en lo espiritual, porque hacia algo nos demanda el Señor es que demos frutos para Él. ¿Qué opina usted, hermana Flor? Amén. Realmente también, como dice la palabra, ¿verdad? Que por sus frutos seréis conocidos. Entonces, yo creo que la vida del cristiano tiene que llevar fruto. La vida de una mujer cristiana tiene que haber tiene que haber ciertos frutos, ¿verdad? Que vaya demostrando también nuestro caminar, y los frutos los tenemos que empezar a dar desde nuestro hogar. Yo estaba escuchando ahorita lo que usted decía, de que a veces dice el enemigo, lo empieza a atacar y diciendo, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Porque no eres una buena mujer, o has gritado a tus hijos o a tu esposo, ¿para qué vas a ir a hacerte un hipócrita, verdad? Y muchas veces uno, por no querer ser hipócrita, prefiere no ir o no hacerla, seguir buscando, ¿verdad? Seguir luchando. Yo creo que en la constancia es donde uno ve la respuesta, ¿verdad? Así como estas mujeres
tanto que le pedían al Señor su milagro de tener un hijo, de ser fructíferas, y sabiendo que al dar ese fruto, al dar ese primer hijo, se rompería. O sea, se rompe realmente y se abre la bendición, porque no solamente, bueno, no sé si todas, pero no solamente tuvieron un hijo, ¿verdad? Sino que tuvieron muchísima más descendencia. En el caso de Ana. Entonces, es como que hay que romper eso que nos quiere detener, eso que nos quiere a estancar, eso que nos quiere prohibir que demos ese fruto, ¿verdad? Amén, amén. Estar, Y esto es algo que solo el Señor puede amén, romper. en la constancia, en la oración. Y la búsqueda, ¿verdad? Que Amén. cuando nos sintamos acusadas por el enemigo, discernir, es el enemigo, es cierto, tal vez estoy fallando, pero a donde tenemos que correr precisamente es a los brazos del Señor. Amén. No es a los brazos, ir a su casa, a llenarnos de Él, porque ahí es donde hay manifestación del Espíritu de Dios. Ahí es donde el Espíritu se derrame. Algo que necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo. Queremos dar frutos para el Señor. Los frutos son del Espíritu, los que vamos a dar. Entonces, definitivamente necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Llenura. A veces puede llegar un momento en la vida de una mujer cristiana o de un hombre cristiano, de todos, ¿verdad? Puede llegar el momento donde hay un estancamiento espiritual, un acomodamiento, ya no se busca esa llenura. Entonces la clave está en la llenura. El Señor viene por una iglesia que esté llena de Él. Vemos el ejemplo de las vírgenes prudentes e insensatas, ¿verdad? Las prudentes, por un lado, les faltó el aceite, las imprudentes les faltó el aceite y las prudentes lo tuvieron, lo que ellas iban a necesitar. Entonces, es tiempo de que nos llenemos. Los tiempos son peligrosos. Las tinieblas han avanzado mucho. El enemigo quiere derribar a las hijas de Dios, a las que están bien metidas, las va a querer derribar. A las que están medias, se le va a hacer más fácil, pero también va a seguir trabajando. Las que están ya afuera, él va a persistir para que no regresen a los caminos de Dios. Pero como mujeres virtuosas que queremos ser, ¿verdad? Mujeres sabias que queremos edificar no solo nuestra casa, hablando del hogar, sino que edificar nuestras vidas en el Señor, debemos de escuchar atenta la palabra de Dios. Usted hablaba de que había mujeres de que rompieron con esa esterilidad, ¿verdad? Y que muchas no solo tuvieron un hijo, sino que concibieron más. Y este es el caso de Ana. Pero Ana, mire, cuando vemos por parte lo que sucedió en la vida de ella, es que ella primero se derramó delante del Señor, declarando su petición. Dice que luego ella le cree a la palabra que el sacerdote, el ministro declara. Los ministros, los siervos de Dios, tienen autoridad de parte de Dios, porque Dios los ha delegado como ministros. Entonces, cuando ellos dan una palabra, esa palabra va con autoridad, y si nosotros creemos, vamos a recibir así como ellos la digan. Entonces ella creyó, hizo un voto que se lo dedicaría al Señor, le dijo, navaja no pasará por su cabeza también, o sea, se lo dedicaba, lo consagraba a él, lo apartó especialmente para Dios. Ella fue específica porque ella pidió un hijo varón. Cuando nosotros leemos 1 Samuel, capítulo 1, nos damos cuenta que ella fue específica y ella dice, si me das un hijo varón, y la palabra dice que bendito aquel que rompe matriz. Entonces ella había creído a esa promesa que está en Éxodo. Otra de las cosas, cuando vamos al versículo 8 del capítulo 1 de 1 Samuel, ella cumple su promesa porque dice que cuando el niño creció y fue destetado, o sea que ya no le daba pecho, ya no lo amamantaba, ella ya dijo, ya me puedo despegar de mi hijo, y cumplió y lo llevó al templo. Mire qué tremenda la fidelidad de Ana, porque qué mujer que pide algo tanto deseado, después lo va a entregar. Dice que yo escuché un testimonio de una mujer que no podía tener hijos, ese matrimonio no podía tener hijos. Dice que ella le suplicaba al Señor y ella estaba en la iglesia todos los días de servicio, días de ayuno, días de oración, de vigilia, servicio regular. Ella estaba ahí con su esposo. Llegó el momento en que el Señor
les concedió tener un hijo. Pero ese hijo, en lugar de ser de bendición y de estar agradecidos con el Señor, porque el Señor les había respondido a eso tan anhelado, a esa petición. Dice que si el niño le daba una fiebre, ellos no iban a la iglesia por el niño. Si el niño medio le daba un estornudo, que el niño se va a resfriar. Que cualquier cosa que al niño le pasaban, ellos ya no buscaban del Señor. Entonces ese niño se había convertido en un ídolo para ellos. Wow. Lamentablemente le llegó a quitar el lugar a Dios. Entonces ahí nosotros debemos de ser equilibradas. Y vemos la vida de Ana. Ana se despojó, ella prometió y ella cumplió. Porque el solo hecho de dar a luz al hijo, tenerlo, posiblemente fueron 3 años que ella lo tuvo. Según dicen los comentaristas, a los 3 años ella pudo haber destetado a Samuelito. Entonces esos 3 años ella amó, se encariñó con su hijo. Pero cada año que ella subía al templo a adorar, dice que ella llevaba una túnica, porque obviamente el niño cada año tenía una estatura diferente, ¿verdad? Entonces le llevaba túnicas cada año, y que eso representa nuestra cobertura como madres, que nosotros debemos de estar intercediendo, ¿verdad? Porque lo cubrían sus vestidos, es cobertura, y la cobertura que nosotras damos es la intercesión, en nuestro amor. Entonces, pues lo que pasó con esta pareja, que lamentablemente no era lo que Dios quería para ellos, pero lamentablemente el niño falleció, el niño murió. Se les dio la oportunidad de buscar al Señor, y cuando el Señor les concede lo que tanto anhelaban, eso los alejó del Señor. Y llegó el momento que el niño murió. Entonces debemos de ser equilibradas en eso, y el ejemplo lo vemos en Ana. Ella cumple su promesa. Vemos también que Ana, ella dice que subía a adorar. Ana era una adoradora, era una mujer que adoraba, sabía adorar al Señor. Y aunque tenía luchas y batallas con Penina, pero ella sabía que Dios le iba a dar la respuesta. Algo que podemos ver en Ana es que Ana concibió porque era una mujer de oración. Y en el versículo ahí mismo, en 1 Samuel 19, 1 Samuel 27, cuando ella llega con el niño, le dice al sacerdote Elí, y le presenta al niño y le dice, por este niño oraba, le dice. O sea que estuve intercediendo por mucho tiempo, y Jehová me dio lo que le pedí, y lo llega a ofrecer. Y esa es su palabra, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Entonces podemos ver que ella era una mujer de oración, estuvo orando, y el Señor contestó su oración. Y otra de las cosas porque ella después es fructífera fue por su fidelidad, por lo que le decía, ella no se quedó con lo que había prometido, sino que ella se lo ofreció al Señor. Entonces, más adelante nosotros vemos que ahí en el versículo 20, que dice que cuando ellos subieron nuevamente, dice que llegaron ahí a la casa del Señor, dice que el sacerdote Elí bendijo el Cana. Usted tiene el versículo, el texto. ¿Cuál? 1 Samuel 2:20. Cómo Dios multiplicó el fruto de Ana, porque ese fruto había sido para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotras damos fruto para darle gloria y alabanza al Señor, para honrar su nombre, Dios lo va a multiplicar. Y que no nos pase como aquel matrimonio, ¿verdad? Que ese hijo se había convertido en un ídolo y les fue quitado su hijo. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces Ana tuvo 6 hijos. El primero fue Samuel. Y después dice que cuando ella cumple lo que había prometido, el Señor le permite que concibiera 3 hijos varones y 2 hijas. O sea, tuvo 5 hijos más. Y esos 5, el número 5 nos habla de la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Y de hecho el nombre de ella significa gracia. Entonces ella dio a su hijo como una ofrenda al Señor, y el Señor le da la llena más de su gracia con esos 5 hijos. O sea, el Señor no se queda con nada. El Señor es fiel. Nosotros somos infieles.
Fíjese que hay una parábola que habla de la higuera estéril y esa la encontramos en Lucas 13 del 6 al 9. El Señor, como les decía, hablábamos hace un momento, el Señor espera que nosotras demos fruto en Él. ¿Tiene usted la cita? El 6 al 9. Sí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque esta es la parábola de esta viña, pues nos habla de que el Señor quiere que nosotros demos fruto. Amén. Entonces, si nosotros aplicamos eso a nosotras, a las hijas de Dios, a su iglesia, apliquémosla a nosotras. Dice que este dueño de la viña, dice que por 3 años consecutivos había ido a buscar fruto, pero nunca encontraba fruto. Entonces, el dueño de la viña es Dios. El dueño de la viña es Dios y esto nos habla de que el Señor siempre nos viene a buscar, a ver si llevamos fruto, a ver si estamos dando fruto para Él. Nos observa, nos mira, nos cuida. Y dice que Él buscó fruto, pero no encontró fruto. Y cuando no la halló, le dice al viñador que la cortara. Mire qué tremendo, le dice: córtala, porque ¿para qué va a inutilizar la tierra? Nada más está por gusto ahí, nada más está gastando oxígeno. Y le dice: córtala. Pero dice que el viñador le respondió que tuviera misericordia de él. Le dice: Señor, déjala este año, le dice, déjala un año más. Dice: yo voy a trabajar alrededor de ella. ¿Quién está trabajando en nuestras vidas? Cristo Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces le dice el Espíritu: déjala, que yo trabaje este año. Mire nuestro intercesor, Él intercediendo por nosotros. Nuestro abogado Cristo intercede. Y le dice: Señor, mira, porque dice la Biblia que Él está intercediendo a la diestra del Padre, ¿verdad? Y le dice: Señor, mira, yo conozco a hermana Flor, voy a poner de ejemplo hermana Flor. Mira, yo conozco sus debilidades, Padre, está el abogado. ¿Sabes por qué? Porque yo también estuve en ese cuerpo humano de bajeza. Y sé que no es fácil, Señor. Aunque yo fui encontrado perfecto, sin pecado, yo me consagré a ti, Señor. Pero mira, mi hermana, yo conozco su debilidad en su humanidad. Señor, déjala, no la cortes todavía, Padre. Yo voy a seguir trabajando en ella. Dice que iba a trabajar en ella, hasta iba a cavar alrededor de ella, la iba a abonar. El abono, ¿verdad? Para que dé fruto su palabra, su presencia. Por eso nosotras debemos de estar atentas a su palabra, a su presencia. Y si dé fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces dice que todo árbol que no da fruto va a ser cortado y va a ser quemado. Cuando habla de que ese árbol va a ser cortado, pues puede ser muerte literal. Cuando dice que va a ser quemado, pues nos está hablando del juicio eterno, ¿verdad? Que es para los perdidos. Por eso mientras estamos ahorita en esta vida, hay oportunidad. Hay oportunidad. Hoy estamos, mañana solo Dios sabe. Por eso no digamos: mañana me consagraré. Mañana, el otro domingo voy a ir a la iglesia. El tiempo es hoy, porque nadie tiene comprado el día de mañana. Nadie puede decir, como dijo el Señor, mañana iremos, traficaremos y haremos, dice. No sean necios, dice el Señor, no sean insensatos, que no sabemos si llegará el día de mañana. Si Dios quiere, haremos. Si Dios quiere, lo lograremos. Pero el tiempo es hoy. El Señor nos está dando tiempo, así como le dio a esa higuera que era estéril. El Padre dijo: hay que cortarla. Ya 3 años ya tuvo que dar fruto. Yo sé que el Señor les está hablando a alguien en esta tarde, que tal vez el Señor estaba esperando fruto y tal vez te has comprometido y le has dicho: no, Señor, sí voy a buscar.
y llega el momento de ir a la iglesia, llega el momento de apartarse para Dios y no vas a buscar al Señor. Llega la tentación y sucumbes, caes en la tentación y no hay dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio, ¿verdad? Entonces, hoy es el tiempo, hoy el Señor está hablando a tiempo, hoy es el momento. Mañana no sabemos si lo vamos a tener. Si hoy nos tenemos que presentar delante del Dios, del Señor, delante del tribunal de Cristo, que vayamos a cuentas con Él. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Tal vez has sentido que le has fallado al Señor en muchas cosas, pero si algo sé yo, que dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si te has sentido que eres una mujer que no vales y que por lo mismo eres inútil, y así como le dijeron a esta higuera, ¿verdad?, que por gusto inutilizaba la tierra, has sentido que eres una persona que está nada más robando oxígeno en esta tierra y que no tiene valor ni tiene sentido tu vida. Hay un viñador que es el Señor, que es Cristo, que es a través del Espíritu Santo, que Él quiere trabajar en tu vida y hoy quiere abonar y quiere cavar alrededor de tu vida, quiere cortar todas aquellas plantas alrededor de ti que el Señor no ha plantado. Toda planta que el Señor no ha plantado, hoy la quiere arrancar. Toda esa vegetación, esos montes secos que a veces no dejan que crezca la buena semilla que hay en ti, el Señor hoy la quiere cortar. Pero está en ti, tienes que abrir tu corazón para que lleves fruto en el Señor. Vamos a pasar a la siguiente mujer, la Sunamita. ¿Se recuerdan de la Sunamita? Dice que la Sunamita era una mujer muy servicial, que dice que un día que Eliseo pasaba por Sunem, donde ella vivía, dice que esta era una mujer importante, era una mujer importante, una mujer de recursos, era una mujer adinerada, por decirlo así. Y dice que ella le invitaba insistentemente que comiese en su casa. Dice que un día le dice a su esposo, mira, reconozco que de verdad este es un varón santo de Dios. Y le dice que le prepararan un lugar a él, ¿verdad? Un aposento para que él se hospedara ahí. Pero como él es hospedado, por la gratitud de que él había sido hospedado, Eliseo pregunta a su siervo que qué necesita ella. Y para eso vamos a leer Segunda de Reyes 4, del 14 al 17. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Bueno, le dice, el año que viene concebirás a luz y dar un hijo, ¿verdad? Concebirás y darás a luz un hijo. Qué curioso, porque fue la misma palabra que le dieron a Sara, el año que viene darás un hijo. Pero entonces podemos ver en esta mujer que dice que ella ni siquiera tampoco había pedido un hijo. Pero Eliseo, en gratitud de que él había sido atendido muy bien por ella, le pregunta a su siervo, ¿qué haremos por ella? Entonces su siervo Giezi le declara que su esposo ya era viejo y que no tenían hijos. Entonces él le da la palabra. Por eso mire qué tremendo cuando el siervo da la palabra. Nuevamente les digo, agarremos esa palabra. Vimos cuando Elí dio la palabra a Ana, ella se agarró de esa palabra. Cuando nosotras, hermanas, en nuestras congregaciones oímos la palabra de Dios impartida por sus ministros, recibamos la palabra con fe, recibamos la palabra, esas promesas, porque está siendo impartida por un varón de Dios que trae autoridad. Dice que esta mujer reconoció la autoridad de Eliseo. Entonces, una de las virtudes que vemos en ella, la mayor, es que era una mujer servicial. Entonces, el Señor también nos llama que sirvamos, para que nosotras llevemos fruto. De la manera que vamos a dar fruto es sirviendo. Aún el Señor Jesús nos enseña
que dice que Él no vino para ser servido, Él vino a servir. Y el Señor nos llama que también nosotros sirvamos. Entonces, por ser servicial, ella encontró el favor de Dios, porque por cuanto ella fue servicial con el siervo, con el profeta Eliseo, él preguntó cuál era su necesidad, porque ella era una mujer que tenía de todo económicamente, pero de algo tenía que carecer. Y Eliseo le pregunta al siervo, ¿de qué carece esta mujer? Y él le dice, no tiene hijos. Entonces él le dio la palabra que ella iba, en cuestión de un año, ella iba a tener un hijo. Entonces reconoce autoridad el varón de Dios y lo atendió. Dios le dio un hijo. Dice que ella tiene a su hijo, pero ese hijo, cuando vemos versículos más adelante, dice que estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, dice que ese hijo salió al campo y dice que le dio un fuerte dolor de cabeza, ¿verdad? Dice que decía, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y la cuestión de que, bueno, el hijo murió, el hijo creció, era un jovencito, no dice la edad, pudo haber sido un niño de 8 o 10 años, como pudo haber sido un joven, un adolescente, no lo sabemos, pero dice que creció y que murió. Y dice que cuando él muere, esta mujer busca a Eliseo, ni siquiera le comenta de la muerte a su esposo, sino que ella va y busca y se tiende a los pies de Eliseo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella sabía que Eliseo iba a hacer algo. Ella sabía que Dios, a través de la vida del siervo, iba a hacer algo. Ni siquiera fue a preocupar a su esposo. Una mujer, pues esto nos habla de una persona que la verdad tenía fe en el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la historia, bueno, vemos el caso de que el Señor a través de la vida de Eliseo resucita al niño. Entonces, esto nos habla de que así como Dios nos da nuestros hijos, dice que este jovencito fue al campo, que tipifica mundo. Se pudo haber contaminado y murió, pero veámoslo en lo espiritual. Así como Dios le dio el hijo a ella y se lo muere y luego resucita, así el Señor será con nuestros hijos. Que no va, si nuestros hijos, para las que nos escuchan, si nuestros hijos están contaminados con el mundo, cree que Dios te los va a resucitar. Porque a la tsunamita Dios le concedió el tener un hijo. Ella era estéril, pero también Dios se lo resucitó, porque Dios no nos deja burlados. Amén. Entonces, el servir a Dios nos fructifica, pues porque si servimos, somos útiles para Él. Como decía un hombre en la iglesia, decía, el que no sirve, no sirve. O sea, era inservible, era el que no sirve, no sirve, decía. Porque en realidad Dios quiere que sirvamos y no necesariamente en la iglesia. Es bueno que estemos activos en la iglesia, pero nosotros podemos servirle a Dios de muchas maneras. Cuando usted le da un vaso de agua a alguien que esté sediento, usted le está sirviendo a Dios. Entonces, cuando nosotros servimos, nosotros estamos siendo útiles para Dios. Entonces, queremos ser mujeres que demos frutos, seamos serviciales. Esta mujer sirvió, era una mujer hospedadora, hospedó al siervo. Dice la palabra que muchas veces, muchos sin darse cuenta, hospedaron incluso ángeles. Entonces, dejémonos de esas cosas, ¿verdad? Que no, a mí no me gusta que nadie me visite y que aquí, que por allá. Seamos, ayudemos conforme a la necesidad de otros. Si leemos Éxodo capítulo 23, versículo 25 y 26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Wow, qué promesa tan hermosa, porque dice, a Jehová vuestro Dios serviréis. Primero que nada, el servicio a Dios, el servirle a Él, que cuando ayudes a alguien, no vayas, decimos, nosotros tenemos una expresión que decimos con el pito y el tambor, ¿verdad? Haciendo alarde, lo que hizo mi mano derecha, se lo voy a decir a la mano izquierda, ¿verdad? Que cuando le demos a alguien, ayudemos a alguien, sepamos que lo hacemos al Señor. De eso Dios se agrada. Entonces dice,
a Jehová vuestro Dios serviréis, dice, y él bendecirá tu pan. O sea, cuando le servimos al Señor, hay promesa que él bendecirá el pan y tus aguas. Está hablando de la provisión. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Mire qué lindo, cuando le servimos al Señor, el Señor promete hasta salud, sanidad para nuestros cuerpos. Pero también dice, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Entonces, el servirle al Señor. Hoy estamos hablando algo tal vez para el mundo contradictorio lo que está pasando, ¿verdad? Mientras unas mujeres anhelan ser madres, otras están ahí pidiendo que se aprueben leyes como aprobación del aborto. Entonces, así está el mundo, contradiciendo al Señor. Una mujer servicial la encontramos en la mujer virtuosa de Proverbios 31. En la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa es una mujer fructífera, porque dice que ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Entonces, una mujer laboriosa que con voluntad hace lo que le corresponde hacer. Y yo creo que esa mujer no solo hace lo que le corresponde, ella va más allá de lo que le corresponde. Por eso dice que es una mujer extraordinaria, dice otras versiones. En lugar de mujer virtuosa, dice mujer extraordinaria, porque no es una mujer común y corriente. Y por eso dice también, dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Entonces, cuando hablamos de manos, estamos hablando de trabajo, de esfuerzo. Entonces, por eso dice, dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos, que le den el fruto de lo que ella ha producido. Por eso estamos hablando, cuando hablamos de manos, hablamos de trabajo y hablamos de servicio. Nosotros dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces los que sirven son las manos. Las manos son las que están trabajando y las que están tan útiles que son las manos en el cuerpo de Cristo. Amén. Así es que vamos a, no sé si quiere compartir algo, hermana Flor, de lo que estamos hablando. Pues bueno, ¿verdad? Siempre diciéndole a las hermanas que nos escuchan y a los hermanos que también, ¿verdad? De repente se conectan a escucharnos, que no hay que desmayar, hay que estar constantes, hay que estar pidiéndole al Señor que seamos fructíferos, que demos fruto para agradarle al Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que la lucha es fuerte, la lucha se levanta, los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que está nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces creamos que el Señor nos hace fructíferos. Amén. Y dámosle a Dios siempre ser tierras fértiles y que en nosotros, así como esta palabra que se da en este programa, dé un fruto en cada uno de los que la han escuchado, al 100%. Amén. Que el Señor haga su voluntad en cada uno, ¿verdad? Sí, porque es pues realmente semilla la que nosotras estamos trayendo, amén, ¿verdad? La palabra de Dios. Esta palabra de fruto. Es una semilla, y una semilla que se está sembrando a través de las ondas radiales y a través de las redes sociales. Es una palabra que a través de los aires está llegando, a través de las ondas sonoras. Entonces creemos, ¿verdad?, en el Señor. Dice que Isaías 55, que su palabra no regresará a él vacía, sino que él envía su palabra, dice, pero para que lleve fruto. No regresará a mí vacía mi palabra, dice el Señor, sino que va a cumplir el propósito por el cual él la está enviando en este momento. Fíjese que vamos a ver así rapidito, si nos queda tiempo, a Elizabeth. Elizabeth fue la séptima mujer que no podía tener hijos. Dice que ella era estéril. Lucas 1, del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril
y ambos eran ya de edad avanzada. Estaba difícil ahí la situación, ¿verdad? Porque ya ella, una era estéril y número 2 de edad avanzada. Dicen que ambos eran justos, andaban irreprensiblemente delante de Dios, eran ancianos, eran descendientes levitas. Nos habla de una familia sacerdotal, una familia con ministerio. Juan, ellos fueron los padres de Juan. Él dice que si usted lee todo ese capítulo de Lucas 1, dice que cuando él entra a ofrecer incienso al lugar santísimo, dice que se le aparece el ángel y le habla. Incluso él quedó mudo, ¿verdad? Pero dice que le da la promesa de que tendría un hijo, ¿verdad? Y da la promesa de Juan. Pero yo lo que puedo ver aquí de una manera resumida, ya se nos está agotando el tiempo, es que los tiempos de Dios son perfectos, hermana Flor. Los tiempos de Dios son perfectos y Juan había sido enviado para preparar el camino del Señor. Cuando usted lee todo el capítulo 1, dice que el Señor también, el ángel se le aparece a María y le dice que también ella iba a concebir y le dice, tu parienta Elizabeth, a la que llamaban estéril, le dice, mire qué lindo, le dice que ya tiene 6 meses de embarazo. Y ahí llega el ángel y dice a María, tú vas a concebir y darás a luz un hijo, y la promesa de Jesús. Entonces, cuando vemos esto nos damos cuenta que aproximadamente Juan el Bautista, aproximadamente eran 6 meses mayor que el Señor Jesús. Y su ministerio comenzó antes, él bautizó a Jesús. Entonces dice que él fue enviado a preparar el camino, dice. Y dice que el camino del Señor. Entonces, yo puedo ver a un Dios de propósitos, a un Dios perfecto y que su tiempo es perfecto. Ellos llegaron a ser los padres de Juan ya siendo ancianos. Ellos eran ancianos. María era joven, pero era prima de Elizabeth, pero ella era anciana. Pero ya siendo ancianos, Dios les concede ser padres de este varón. ¿Por qué? Porque Él les iba a dar la bendición de ser padres de ese gran profeta, gran hombre de Dios, en el tiempo propicio, porque iba a preparar el camino, nada más y nada menos, iba a anteceder al Señor Jesucristo. Entonces, amadas hermanas, el tiempo de Dios es perfecto. Así es que vamos a terminar esta tarde. Yo quiero que hagamos una oración. Posiblemente hay mujeres que se sienten ahorita desesperadas, que se sienten acusadas, como les decía, que sienten que no están dando fruto para el Señor, y por aquellas que también son mujeres que han sido estériles y que no han podido tener hijos. Hoy vamos a declarar una palabra de poder. Padre que estás en el cielo, te bendecimos en este momento, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí trayendo tu palabra, Padre Santo. En este momento me uno con hermana Flor para interceder, Padre bendito, por las mujeres, Señor, aquellas que están al alcance de mi voz en este momento, Padre, que anhelan ser madres, Señor, y no han podido serlo, Padre. Que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano en esa matriz, Padre Santo, en ese vientre, y que soples vida en el nombre de Jesús, Señor. Así también intercedemos, Padre, por aquellas mujeres que anhelan agradarte, Señor, pero han tenido lucha para hacerlo, Padre Santo. Que tú, Señor, pongas sobre ellas tu Espíritu Santo, que las visites, que las llenes, Padre, que las hagas mujeres obedientes a tu palabra y que puedan llevar mucho fruto para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que esta palabra llegue a impactar corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Hemos presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra página web www.ebenezerdallas.org o llámanos al 214-576-8252.
6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m. This is KXDE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas.